Hay una crisis silenciosa, casi invisible en muchos hogares, la de la ausencia de los padres. Y no siempre es una ausencia física, pero sus efectos son increíblemente profundos. Hoy vamos a analizar por qué pasa esto y, sobre todo, cómo se puede recuperar ese papel tan esencial que tienen los padres como educadores. Para meternos de lleno en este tema, este va a ser nuestro recorrido. Primero, nos haremos la pregunta clave. Después, vamos a ir a la raíz del problema y veremos las nuevas formas en las que se manifiesta hoy en día. Analizaremos quién o qué llena ese vacío que dejan los padres. Recordaremos por qué su rol es insustituible y, ya al final, exploraremos un camino práctico para volver a estar presentes de verdad. Venga, pues empezamos. Sección 1. Todo este análisis que vamos a hacer hoy se podría resumir en una sola pregunta. Una pregunta que la verdad resuena con fuerza en el corazón de la familia moderna. Esta pregunta, papá y mamá, ¿dónde estáis?, es mucho más que una simple frase. Fue el lema de un encuentro de familias que buscaba poner el foco justo ahí. Y no se refiere solo a la presencia física, a estar en casa o no. Es una pregunta mucho más profunda que muchos hijos se hacen en silencio. ¿Estáis aquí, de verdad, para mí? Pasamos a la segunda parte. Para intentar responder a esa pregunta, claro, primero hay que entender de dónde viene el problema. ¿Por qué parece que tantos padres y madres están ausentes? La raíz, según la fuente en la que nos basamos, es una crisis social que empieza en el núcleo de todo. La idea de fondo es súper sencilla pero potentísima. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Podemos imaginarlo como si fueran los ladrillos de un edificio. Si esos ladrillos son débiles o están mal puestos, pues toda la estructura se tambalea. Y la conexión, pues es directa. Si esa célula, la familia, se debilita, la sociedad entera lo nota. Muchos de los grandes problemas que vemos ahí fuera, delincuencia, adicciones, violencia, tienen su origen en un hogar donde falta la guía, el referente de un padre o una madre. Las consecuencias son enormes. Y detrás de esto hay una causa cultural muy interesante, que se conoce como el síndrome de Peter Pan. Se refiere a esa tendencia de algunos adultos a evitar las responsabilidades propias de su edad, a no querer crecer del todo. Y claro, la pregunta es obvia. Si un adulto no asume su propia responsabilidad, ¿cómo va a educar a un hijo para que asuma las suyas? Vamos con la tercera sección. Y ojo, porque aquí llegamos a un punto que es, yo diría que crucial. Porque esta ausencia de la que hablamos no siempre significa un hogar vacío. Se puede estar tremendamente ausente estando en casa. Pensemos un momento en estas formas tan sutiles de ausencia. El padre que llega a casa tan agotado del trabajo que solo tiene energía para el sofá. O la madre que está tan absorbida por las tareas del hogar que no tiene tiempo para una conversación tranquila. O peor aún, ambos con la mirada perdida en el móvil, en la tele. No es una ausencia física, pero es una desconexión emocional que hace un daño tremendo. Sección 4. Y esto es una ley casi de la física social. Cuando los padres dejan un vacío, ese vacío no se queda ahí, flotando. Alguien o algo lo llena. La pregunta es, ¿quién se convierte en ese educador sustituto? Las consecuencias, como podemos imaginar, son profundísimas. No hablamos solo de comportamiento, vamos mucho más allá. Golpean el núcleo espiritual y emocional de los hijos. Sin ese primer modelo de amor incondicional en casa, a un niño le cuesta muchísimo más creer, tener esperanza en el futuro y, sobre todo, aprender a amar. El contraste es brutal. El papel que por naturaleza corresponde a los padres es ocupado por un educador digital. Internet, YouTube, las redes sociales. Al final son estos los que acaban moldeando la mente y el corazón de los hijos. Los llenan de ideas y valores que tarde o temprano se convierten en acciones. Bien, sección 5. Ya hemos visto el problema. Ahora toca hablar de la solución. Y no se trata de buscar culpables, sino de recuperar algo que quizás se ha olvidado. El verdadero significado de ser padre y madre. Un don que no se puede delegar. Aquí está la clave de todo. Ser padre o madre no es un trabajo más que se pueda subcontratar. Es un don, desde luego, pero también es una tarea, una responsabilidad fundamental que les pertenece a ellos de una forma que nadie puede sustituir. La educación de los hijos sencillamente no se puede externalizar. La fuente utiliza este pasaje bíblico como un modelo de paternidad activa. Fijaos en los pasos. Primero, la angustia en la búsqueda, un reflejo de su compromiso. Luego, el diálogo cuando lo encuentran. Y lo más importante, el resultado. Un niño que crece en sabiduría y gracia bajo la guía de sus padres. Es un ejemplo de entrega total. Y con esto llegamos a la última sección, la número 6. La pregunta del millón. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo se construye ese camino de vuelta a la presencia?
Pues mirad, la solución no está en fórmulas mágicas ni en métodos supercomplejos. En el fondo, es algo mucho más básico y a la vez mucho más exigente. Una presencia real y amorosa en el hogar. Simplemente, estar ahí. De verdad. ¿Y cómo se consigue esa presencia en el día a día? Pues se construye con cosas como la disciplina y las rutinas, que dan seguridad a los hijos. Se alimenta con hábitos compartidos, como cenar sin móviles o jugar juntos. Y se sostiene con creatividad para resolver los conflictos y, sobre todo, con un ambiente de alegría y de cariño. Y para terminar, un último punto que es la base, el cimiento de todo lo demás. El texto subraya que para ser buenos padres, lo primero es esforzarse por ser buenos esposos. Una relación de pareja sólida y cariñosa es el mejor ecosistema para que los hijos crezcan sanos. Cuidar de la pareja es en sí mismo una forma de cuidar a los hijos. Y con esto cerramos. Todo este análisis nos deja con una pregunta final, que no es para responderla ahora mismo, sino para la reflexión personal. Más allá de la información, el verdadero reto es pensar qué pasos concretos se pueden dar en una familia para pasar de la ausencia a una presencia que sea real y transformadora. Ahí queda la reflexión.